Vamos al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Fíjense, hoy tenemos la tercera enseñanza, el tercer sermón de esta serie que comenzamos, que titulamos Yo Soy. Recordamos el pasaje, ¿verdad? Cuando Dios se encuentra con Moisés en la zarza ardiente y Moisés le pregunta y le dice, pues si me preguntan quién me envía, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Y esta expresión, yo soy el que soy, lo que Dios quiso decirle a Moisés, es un verbo que habla de la existencia. Yo soy el que existo y el que siempre ha existido. Luego encontramos en el ministerio de Jesús que Jesús usa esa misma expresión, yo soy, y la usa en 7 declaraciones. Y especialmente Juan en su evangelio registra y deja estas 7 declaraciones registradas en su libro. La semana pasada estudiamos Yo soy el pan de vida, lo estudiamos extensamente. El mensaje de hoy se titula Yo soy la luz del mundo. Fíjense, allí lo encontramos en Juan capítulo 8, encontramos el pasaje, todo el discurso de Jesús, pero quiero leer el versículo 12 que dice, otra vez Jesús les habló y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Antes de ir al pasaje bíblico, al texto y revisar profundamente lo que quiso Jesús decir sobre eso, permítanme darle alguna información general sobre la luz. Hoy día sabemos incluso hasta la velocidad de la luz, a qué velocidad se mueve la luz. Y dicen los científicos, los físicos, que la luz se mueve a una distancia de 300,000 metros por segundo. Esa es la forma en que la luz se mueve, y se mueve en línea recta, y pues evidentemente pues la luz, a medida que la luz se va moviendo, va disipando las tinieblas. Pero algo que encontré muy interesante es que la luz es lo que nosotros podemos ver, lo que nuestra vista, el órgano de la visión de nuestro cuerpo puede captar del espectro electromagnético. Hay otras ondas del espectro electromagnético que el ojo humano no puede percibir. Por ejemplo, los rayos X nosotros no podemos verlo, ¿no? El ojo humano no lo puede ver, lo podemos observar con dispositivos, pero nosotros no podemos ver. Tampoco la radiación ultravioleta es algo que nosotros no podemos observar, pero la luz, esto que vemos como luz, ya sea luz artificial o luz física natural, es un espectro electromagnético que el ojo humano puede captar. Ahora, si ustedes lo han investigado, y esto lo vemos en la escuela, generalmente desde la primaria, vemos cómo la luz contiene los colores, y una vez que se hizo por primera vez este experimento, que hicieron pasar un rayo de luz a través de un cristal, pues se puede fragmentar la luz y se pudo ver cómo los fotones que están contenidos en la luz, se puede ver los colores. Y ahí están viendo en la pantalla, les coloqué esa información. Un rayo de luz a través de ese cristal se puede descomponer y se pueden ver los fotones que originan los colores. Entonces, el color que nosotros vemos es literalmente luz. Una cosa que me pareció interesante y que nosotros hemos estudiado seguramente cuando estudiamos ciencias naturales, estábamos en secundaria, es que la luz es indispensable para la vida. La fotosíntesis, recuerdan de ese concepto, ¿verdad? Como el sol y la luz solar ayudan a ese proceso de la fotosíntesis. Y no solamente todas estas cosas que vemos en ciencias naturales, sino el hecho de que gracias a la luz solar la vida puede ser posible en este planeta, porque el sol mantiene no solamente a la Tierra iluminada, o una porción de la Tierra, sí saben, ¿verdad?, del movimiento de rotación y de traslación de la Tierra, que en la medida que se va moviendo alrededor de su eje, el sol va iluminando, y por eso tenemos diferentes usos horarios. Por eso hoy es una hora aquí, por ejemplo, ahorita son las 11:10 de la mañana aquí en Roswell, pero en Madrid son las 6:10 de la tarde. Por eso hay diferentes usos horarios. Pero no solamente eso, sino que la luz que el sol le da a la Tierra mantiene la vida, pero mantiene la temperatura de la Tierra, porque la luz también está muy conectada con el calor.
y el calor que le da el sol a la tierra, pues mantiene la temperatura apropiada para la vida. Pensando eso, pues vamos otra vez al texto bíblico. Jesús le dijo y usó esa figura, esa metáfora de la luz para explicar una verdad importante. Y por eso hoy vamos a estudiar qué fue lo que Jesús quiso enseñar, qué fue lo que Jesús está hablando cuando dijo, yo soy la luz del mundo. Y cómo esa verdad impacta nuestra vida, impacta nuestra relación con Dios y cómo nos ayuda no solamente a comprender mejor a Dios, sino también a vivir nuestra vida cristiana. Vamos a leer el texto bíblico allí en Juan capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Versículo 14, Jesús responde y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no solo soy yo, sino yo y el que me envió el Padre. Y esta es una confrontación que hacen los fariseos con Jesús, porque había normas que establecían que el testimonio, para ser verdadero, tenía que ser testificado por dos personas. Pero sigamos leyendo, versículo 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Se da cuenta? Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Jesús responde y le dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Versículo 20 es clave para entender lo que significa yo soy la luz del mundo. ¿Y por qué Jesús está diciendo yo soy la luz del mundo? Y ustedes se preguntarán al leer el versículo, ¿qué tiene que ver eso que dice Juan en el versículo 20 con yo soy la luz del mundo? Ese es el versículo que nos ayuda a entender qué significa yo soy la luz del mundo. Y verso 20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y seguramente se pregunta, pastor, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho. Porque lo que está haciendo Juan es ubicándonos en el momento histórico y en el lugar donde Jesús había pronunciado estas palabras. Por eso es importante cuando uno lee la Biblia detallar las cosas. Y Juan, interesantemente, nos ubica en el tiempo y nos ubica en el lugar y nos da un contexto, nos ayuda a identificar el contexto donde Jesús está diciendo esa declaración. Yo soy la luz del mundo. Así que si queremos ver el contexto, vamos a tener que ir un poquito más atrás y vamos a ir a lo que está sucediendo en el templo y responder a una pregunta que tenemos que plantearnos. ¿Por qué Jesús dice yo soy la luz del mundo? ¿Por qué Juan nos dice que está en el templo y que está enseñando? La pregunta que hay que plantearnos es, ¿qué está ocurriendo en el templo? ¿Qué está pasando en la ciudad? ¿Y por qué Jesús dice yo soy la luz del mundo? ¿Se da cuenta? Porque el verso 20 es importante, porque nos ayuda a conectarnos con el tiempo, en lo que está ocurriendo y dónde Jesús está. Vamos a ir al contexto del pasaje, vamos a Juan capítulo 7, vamos a leer los versículos 10 al 14 para darnos cuenta qué está ocurriendo en el templo. Porque en el versículo 12 leímos que Juan dice, en el versículo 12 del capítulo 8, que ya lo acabamos de leer, dice Jesús habló otra vez diciendo, es decir, si la escritura dice que habló otra vez es porque había hablado la primera vez, ¿cierto? Muy lógico. Entonces vamos a ver qué había dicho Jesús antes. Vamos al capítulo 7 y vamos a leer otra vez versículos 10 en adelante. Pero después que sus hermanos habían subido entonces, él, hablando de Jesús, Juan, dice, también subió a la fiesta. Esa palabra es importante. No abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos, ¿dónde? En la fiesta, y decían, ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían
que Jesús era bueno, pero otros decían que no era bueno, sino que era un engañador que engañaba a la gente. Pero ninguno, versículo 13, hablaba abiertamente de él por medio de los judíos, más a la mitad de ¿qué? De la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Lo mismo que dice luego en el versículo 20 del capítulo 8. Jesús subió al templo y enseñaba. ¿Qué está ocurriendo en el templo? Fácil, ¿verdad? Hay una fiesta. Hay una fiesta en el templo. Ahora, la fiesta que Juan menciona aquí en el capítulo 7, que es el contexto de por qué Jesús dice, yo soy la luz del mundo, es la fiesta de los tabernáculos. Están celebrando en Jerusalén y el templo está lleno de gente. Había venido gente de todas partes del mundo, judíos, no solamente hebreos, sino prosélitos al judaísmo. Habían venido para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En la Biblia, la fiesta de los tabernáculos también se conoce como la fiesta, hoy día los hebreos la siguen celebrando, el Sukkot, y se conocía como la fiesta de las enramadas o la fiesta de las cabañas. Vamos a ir entonces a Levíticos capítulo 23 para entender un poquito qué era la fiesta de los tabernáculos, por qué la estaban celebrando, por qué Jesús estaba en el templo, cómo se hacía y qué estaba ocurriendo. Levíticos nos explica un poco más. Capítulo 23 dice así: y habló Jehová a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta. Este no es el mes 7 nuestro, es el mes del calendario hebreo, no es julio, ¿verdad? Es el mes del calendario hebreo. Será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Entonces la fiesta de los tabernáculos, según este texto bíblico, duraba 8 días. Toda una semana, 8 días y 7 días. Habían 2 días de reposo. Se hacían 2 días de reposo durante 7. El resto de los 6 días era toda una celebración. Y importante lo que dice el versículo 39 del Levítico capítulo 23, dice: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Entonces, lo que dice el texto bíblico es que la fiesta de los tabernáculos ocurría después de recoger la cosecha. Se sembraba. Y al momento se terminaba la cosecha del trigo, de la cebada, de lo que habían estado cultivando. Y al terminar la cosecha, cuando todo el grano se había recogido, entonces era una forma de celebrar la cosecha y de agradecer a Dios por la provisión. Pero específicamente la fiesta de los tabernáculos tenía un sentido muy importante para el pueblo de Israel. ¿Qué era lo que hacía? A pesar de que ya vivían en casas permanentemente, hacían enramadas, o el término bíblico es tabernáculo, es como una tienda de campaña. Y entonces se iban todos al templo y buscaban árboles y ramas, y con esas ramas y esos árboles, ramas de árboles y palmeras y todo, hacían su tenderete. Sí entienden la palabra tenderete, ¿verdad? Como una cosita ahí armada con palos y con ramas. Y ahí vivían durante 7 días. Durante 7 días armaban sus tienditas, como cuando, eso era un picnic, ¿no? Así como cuando uno se va de vacaciones y se va a la montaña. Evidentemente ya nosotros somos más modernos, y aquellos que son muy más picky se compran sus tiendas de campaña que tienen varias secciones, y uno se lleva su cooler y su cosa, ¿no? Y se hace, más o menos esa es la idea, para que tengan una idea gráfica. Armaban un picnic en el templo, en los diferentes patios del templo y alrededor del templo. Especialmente la gente que venía de muy lejos armaba allí sus tiendas de campañas, y aún los que vivían en Jerusalén, si ya el templo estaba repleto y alrededor del templo estaba repleto, afuera de la calle de su casa o en el patio de su casa, no usaban la casa por 7 días, sino que vivían en esos tabernáculos, en esas tiendas que armaban. Ahora, ¿por qué Dios le dijo al pueblo de Israel que hicieran eso? Mire lo que dice el versículo 42 al 43.
de Levítico 23. En tabernáculos, en estas tiendas de campaña, van a vivir por 7 días. Todo natural de Israel, es decir, todo nacido en Israel, habitará en tabernáculos. Versículo 43, aquí está la razón. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces esta fiesta tenía un significado muy especial para la nación hebrea. Habían sido esclavos en Egipto y Dios los sacó y los llevaba a una tierra prometida, pero duraron 40 años en el desierto. Y en ese peregrinaje de 40 años fueron nómadas, fueron moviéndose en el desierto del Sinaí principalmente, y hoy día nosotros lo sabemos, ellos nunca se dieron cuenta, nosotros lo sabemos hoy porque vemos el recorrido que hicieron. Se movieron en círculos en el Sinaí por 40 años y en ese proceso Dios transformó la nación, Dios convirtió una nación de esclavos en una nación de guerreros, una nación de gente que había sido sometida a la esclavitud, que tenía una forma de pensar, que tenía una manera de vivir. Y durante 40 años Dios transformó la nación para que fueran luego a conquistar la tierra prometida. ¿Recuerdan cuando los muros de Jericó cayeron, verdad? No fueron estos que salieron de Egipto porque eran esclavos, fue otro grupo de gente. Pero en ese proceso Dios hizo una obra extraordinaria en el pueblo de Israel. Pero durante 40 años en el desierto vivieron de esa manera, armando tiendas. Cada vez que se movían, desarmaban sus tiendas y cada vez que se movían, iban construyendo sus tabernáculos, tiendas de campaña. Vivieron durante, usted se imagina, un picnic de 40 años, vivieron 40 años en el desierto, se movían de un lado a otro, armando y desarmando sus tiendas de campaña. No solamente sus tiendas personales, había un templo portátil que también tenían, que se llamaba precisamente el tabernáculo de reunión. Y cada vez que se movían de un lugar a otro, desarmaban el tabernáculo de reunión y lo volvían a armar en otro lugar. Era un templo portátil. Entonces, en este momento de la celebración, Jesús hace esta declaración: yo soy la luz del mundo. Así que allí, número 1 en sus notas, en el sermón en esta mañana, vamos a ver el escenario de la declaración. Es decir, qué es lo que está ocurriendo en el templo. Ya sabemos que hay una fiesta y se llama la fiesta de los tabernáculos. Ya sabemos cómo lo hacían y ya sabemos por qué lo hacían. Pero ¿qué hacían durante esa semana y qué significado tenía tanto para la nación hebrea como para el resto de la historia, como para el resto de la humanidad? ¿Qué era lo que se celebraba y qué significado tenía? ¿Qué es lo que está sucediendo en el templo y qué es lo que están haciendo? ¿Por qué Jesús está allí? ¿Y qué es lo que está pasando? Mire lo que dice el versículo 10, otra vez en Juan, capítulo 7, verso 10 al 12. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Y Juan dice, no abiertamente, sino como en secreto. Como si nos estuviera diciendo que Jesús fue no en una actitud de que todo el mundo se diera cuenta que estaba allí, sino para observar. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Fíjense, es importante que cuando nosotros leemos el texto bíblico nos demos cuenta que Jesús está allí en el templo y está observando. ¿Cuántos días que dijimos que duraba la fiesta? 8 días en total. Y Jesús subió al templo y está observando lo que está ocurriendo en el lugar. Había muchas ceremonias, otra vez trate de imaginarse, tiendas de campaña o tabernáculos o enramadas por todos lados. Era una gran celebración y había muchas ceremonias que se estaban haciendo en el templo para celebrar la liberación del pueblo de Israel, 40 años en el desierto, y cómo Dios los había cuidado y cómo Dios había obrado en la nación. Pero quiero que se dé cuenta de
que algo está sucediendo en el templo y Jesús está allí para observar. Otra vez Juan, en el capítulo 8, versículo 20, dice que Jesús estaba en el lugar de las ofrendas y allí en ese lugar fue a enseñar. Vamos a ubicarnos un poquito porque Juan lo que quiere es que tratemos de ver dónde está Jesús cuando dice que estaba en el lugar de las ofrendas. ¿Y a qué se refiere Juan cuando dice que estaba en ese lugar? El templo en este momento de la historia ya no era un tabernáculo portátil, ya había sido construido el templo de Herodes, antes había sido construido el templo de Salomón, pero en ese momento en la historia, allí en Juan, es el templo que está en Jerusalén, y el templo tenía patios externos. Un patio, por ejemplo, era el patio de los sacerdotes, exclusivo a las familias sacerdotales, y nadie podía entrar allí. Había un patio para los gentiles, o un atrio para los gentiles, donde las personas que no eran hebreas y que tampoco eran prosélitos al judaísmo tenían acceso, pero llegaban hasta allí, no podían seguir. Había un patio que se llamaba el patio de las mujeres, donde se recogían las ofrendas del templo. Entonces, cuando Juan dice que Jesús está en el lugar de las ofrendas, Juan nos está diciendo que Jesús está en el atrio que era dedicado donde las mujeres tenían acceso, y ahí entraba todo el mundo, hombres y mujeres y niños, prosélitos al judaísmo y judíos. Entonces, y era el patio más grande. Lo que Juan quiere que nosotros sepamos es que Jesús está en el lugar más grande del templo, donde estaba la mayor cantidad de gente. Esa es la información que Juan nos da cuando dice que Jesús estaba en el lugar de las ofrendas, en el templo enseñando. Juan le está diciendo, Jesús está en el lugar donde hay más capacidad para el templo. Y habían, según los historiadores, el templo, ese atrio de las mujeres, tenía capacidad para aproximadamente unas 10,000 personas. Así que había una gran multitud allí en el templo. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Ahora, Jesús está allí, donde está esa enorme multitud de personas. Hay cabañas improvisadas en ese lugar y Jesús está observando lo que está ocurriendo en el templo, en la fiesta de los tabernáculos. Hay varias celebraciones, hay varias ceremonias que se están realizando allí y Jesús está presente solo observando. Versículo 37 del capítulo 7. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Tratemos de ir en nuestra mente al templo, al patio de las mujeres. Hay una enorme multitud y hay varias ceremonias que se están realizando allí. Y Jesús dice, estuvo por varios días observando todas las ceremonias. Y Juan nos dice en el capítulo 7 que el último y gran día de la fiesta era el día más especial, había más gente. Jesús se puso en pie y a gran voz, con voz en cuello, Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior, dice el verso 38, correrán ríos de agua viva. Yo quiero que note algo en esta mañana, en la historia y en lo que estamos revisando. Las cosas que están ocurriendo en el templo en Jerusalén no eran solamente para celebrar y recordar lo que había ocurrido en el pasado y cómo Dios había obrado en la nación hebrea. Las cosas que estaban ocurriendo en el templo y las ceremonias que estaban escritas en la Torá y que habían sido explicadas y que se mantenían en detalle, los judíos la mantuvieron incluso el más mínimo detalle. Ahorita les voy a mostrar uno. No solamente recordaban el pasado, sino que anticipaban el futuro. Es decir, que las cosas que están ocurriendo en el templo hablan de un Mesías, hablan de un Salvador, hablan de un enviado, de alguien. Dios iba a enviar a un Mesías, a un Salvador para la humanidad, y Jesús está allí. Si hace el clic, ¿verdad? Hay ceremonias que están ocurriendo en el templo
que no solamente ponen en la mente de los hebreos la historia pasada, sino que les apuntan al futuro y les dicen, miren, un día el Mesías va a ser enviado. Pues una de esas ceremonias de lo que ocurría durante esa semana en la celebración de la fiesta de los tabernáculos es que los sacerdotes tomaban en vasijas de oro del estanque de Siloé, llenaban las vasijas de oro y luego el agua era rociada, y era una ceremonia donde todo el mundo estaba en silencio, donde todo, imagínense, 10,000 personas y no se escucha a nadie hablando. Todo el mundo, por respeto y por reverencia, está en silencio observando lo que los sacerdotes están haciendo. Y los sacerdotes están vertiendo agua, están arrojando agua, porque había una promesa. Y la promesa es que un día en el futuro ríos de agua viva saldrían de Jerusalén. Pero ellos no saben qué era lo que iba a ocurrir. Y mientras todos están así como están ustedes en silencio, en reverencia y expectante, Juan dice que Jesús se levanta y a voz en cuello dice, literalmente, yo soy el agua de vida. Es decir, eso que están haciendo ustedes allí tiene que ver conmigo. Cuando eso fue instituido, cuando Moisés enseñó al pueblo de Israel cientos y cientos de años atrás para que en todas las fiestas de los tabernáculos se derramara agua, hablaba de la obra del Salvador, hablaba de la obra del Mesías, y Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a quién, venga a mí. Es decir, Jesús está allí observando, y yo hubiese querido estar allí y mirar la cara de Jesús, porque Él está viendo que todo lo que ellos hacen habla no solamente otra vez del pasado para que lo recuerden, sino que apunta al Salvador, apunta al Mesías, y Él está allí y ellos no se dan cuenta que ya el Mesías, ya todo eso profético, todo eso que había anunciado, se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Y Jesús les está viendo, sabiendo que Él es el cumplimiento de las ceremonias que ellos están haciendo. Jesús traería lo que decían los profetas, ríos de agua viva que saldrían de Jerusalén. Y lo que dice Juan es que de los ríos de agua viva, de lo cual hablaban las profecías, y Juan lo dice, versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Es decir, que Juan nos está diciendo que los ríos de agua viva, que eran representados por aquellas vasijas de oro llenas de agua, que eran derramadas, los ríos de agua viva, sería el Espíritu Santo en la vida de la iglesia, que se movería y traería bendición a todas las naciones. ¿Sí lo logran ver, verdad? A mí me emociona. Otra vez, hay una fiesta, hay ceremonias que se están haciendo, pero ¿sabe qué me da tristeza? No hacían las cosas al pie de la letra, pero no entendían el significado espiritual de cómo ocurrirían las cosas. Pero Jesús está allí y lo sabe. Por eso se levanta y dice, por eso se levanta y habla. Entonces, hermano, el escenario donde Jesús dice, yo soy la luz del mundo, es una gran celebración donde todo lo que se estaba haciendo en ese lugar le decía a la nación, un día vendrá el Mesías, un día Dios enviará un Salvador, un día Dios enviará un Redentor, pero no se dieron cuenta que estaba allí entre ellos el Redentor. Esa celebración lo habían hecho los judíos que estaban allí, ya adultos, padres de familia, habían estado en esa celebración muchas veces desde niños. No era la primera vez que se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, se celebraba cada año después que terminaba la cosecha. El pueblo de Israel la sigue celebrando el día de hoy. Todos los meses de septiembre los judíos celebran el Sukkot. ¿Y qué hacen? Allí en sus casas, si viven en un apartamento, en el balcón del apartamento, allí ponen una enramada y allí están. En donde vivan, allí hacen una enramada portátil
para recordar los 40 años en el desierto. Es decir, que esta gente lo había hecho una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, como una ceremonia, pero no entendían lo que significaba lo que estaban celebrando. Versículos 37 y 38. En el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alza la voz y le dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Lo que Jesús está diciendo es: esto que estamos celebrando el día de hoy, esto que hemos celebrado toda la vida, apunta a un Salvador, apunta a un Mesías, y ese Mesías está aquí. Ese Mesías ha venido. Habían estado celebrando y nunca se dieron cuenta que el Mesías había llegado. Número 2 ahí en sus notas. No solamente el escenario de la declaración, sino la enseñanza de la declaración. Jesús en el verso 12 del capítulo 8 dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta es la segunda vez que Jesús interviene y lo hace en el último día. La fiesta de los tabernáculos se está terminando. Lamentablemente Juan no nos dice el horario, pero nos dice cuándo ocurre. Y podemos imaginarnos tal vez dos opciones de la hora en que Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Había una segunda ceremonia que se hacía durante toda la fiesta de los tabernáculos. Y esta ceremonia se llamaba no solamente la del derramamiento de agua, habían otras ceremonias, pero estas dos que Juan captura aquí son la ceremonia del derramamiento de agua, pero hay otra ceremonia que se llama la ceremonia de la iluminación. Miren, yo estuve investigando a profundidad en los textos hebreos para saber más detalles de lo que Juan nos está diciendo, de qué significaba y cómo ocurría la ceremonia de la iluminación del templo. Y leí, hay el Talmud hebreo tiene dos partes, tiene la Mishnah y tiene la Gemara. Y dentro de la Mishnah, en uno de los tratados, este es un libro hebreo, un libro sagrado del judaísmo. En la Mishnah, en el tratado 5, en el apartado 3 dice lo siguiente, está en la pantalla, está el texto en hebreo y está el texto en español, lo traduje del inglés al español. De los pantalones y cinturones de los sacerdotes se aflojaban y rasgaban tiras para usarla como mechas, y con ellas se encendían los candelabros. La luz de los candelabros era tan brillante que no había un patio en Jerusalén que no estuviera iluminado por la luz del lugar donde se extraía el agua. Eso se refiere a lo que le acabo de decir de la ceremonia del derramamiento de agua del estanque de Siloé. Y me puse a investigar, encontré un comentario a ese decreto de uno de los rabinos históricos de Israel, que dice lo siguiente, explica y dice: y no había un patio en Jerusalén que no estuviera iluminado por la luz del Bet Hashueva. La luz de la menorá era tan grande que, según la Mishnah, lo que acabamos de leer en el tratado 5, iluminaba toda Jerusalén. ¿Qué está ocurriendo en el templo? Aparte de esa ceremonia de derramar el agua, todas las tardes, ya para cuando se empezaba a oscurecer, se habían instalado en el patio de las mujeres. Por eso es importante el versículo 20 que Juan dice que Jesús estaba en el lugar de las ofrendas en el templo. En el patio de las mujeres, que era el lugar más grande donde cabía más gente, se instalaban postes y se instalaban candelabros. Y se hacían por todos los lugares, se iluminaba el templo. Se comenzaba más o menos al atardecer a iluminar todos estos candelabros y todas estas fogatas y todas estas cosas que colocaban para iluminar el templo. Y lo llamaban la ceremonia de la iluminación. Pasaba toda la noche, velas encendidas y candelabros encendidos en el templo. Y dicen los historiadores hebreos, dicen la misma Mishnah dentro del Talmud judío, que la luz que salía del patio de las mujeres era tan brillante, había tanta luz que toda la ciudad quedaba iluminada
del resplandor de la luz. ¿Saben qué significaba esa ceremonia de la iluminación del templo? ¿Saben qué representaba? Ya se lo voy a leer en el texto bíblico. Seguramente algunos de ustedes lo tienen en sus mentes. Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22. Esto es Israel en el desierto. Dice, y Jehová iba delante de ellos, de día con una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces, durante la fiesta de los tabernáculos, encendían todos estos candelabros para iluminar la ciudad, de manera que recordaran, físicamente vieran cómo fue la experiencia del pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, donde una columna de fuego les guiaba durante las noches en el desierto, no solamente para mantenerlos vivos y no se congelaran con las gélidas temperaturas del desierto, sino también para iluminar. Lo que representaba esa columna de fuego todas las noches, a medida que se iba oscureciendo, iba a caer la tarde, comenzaba la columna de fuego en el desierto. Es lo que están haciendo en la fiesta de los tabernáculos. A medida que va cayendo la tarde, comenzaban a encender todos los candelabros, todos los candelabros y todas las fogatas y todas las hogueras para iluminar, para recordar la presencia de Dios en forma de una luz que les condujo durante 40 años en el desierto. Ahora, lo que les decía es que no sabemos en qué momento Jesús otra vez, según el capítulo 8, versículo 12, se levanta y ahora dice, yo soy la luz del mundo. En medio hay dos escenarios donde pudo haber ocurrido. Juan nos dice que fue el último y gran día de la ceremonia, pero no sabemos si fue cuando toda la luz estaba en su máximo esplendor o fue al amanecer del día siguiente, donde los candelabros, donde todas las foguetas, donde todas las velas se estaban extinguiendo. Y todo el mundo estaba presenciando ese momento, porque al final, cuando todo se apagaba, terminaba la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús en ese momento, ya sea que fue durante la noche cuando la luz estaba en su máximo esplendor, o en la madrugada cuando la luz se estaba extinguiendo, cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿No les emociona eso? Jesús está ahí en el templo y está tomando y diciéndole al pueblo de Israel, esto que ustedes hacen, esto que ustedes han hecho durante toda la historia, sabían ellos que apuntaba a un Mesías, al Salvador, y Jesús les dice ahí, yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Y ellos claramente, hermanos, entendieron que Jesús era la luz del mundo. Los profetas lo habían anunciado. El profeta Isaías, que fue el más grande profeta mesiánico del pueblo de Israel, en varios capítulos del libro de Isaías, el capítulo 42, 49, 50 y 53, encontramos profecías mesiánicas, y en el capítulo 42 leemos lo siguiente. El profeta Isaías, hablando del Mesías, dice, y he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Esa fue la voz del cielo. Recuerdan en el bautismo de Jesús, que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Dice, he puesto sobre él mi espíritu. Todo esto es profecía, no había ocurrido antes. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No sé, y sí lo sé, pero habían profecías tan claras que hablaban que el Mesías no sería un guerrero revolucionario que conquistaría. Lo que está diciendo el versículo 2, no gritará, ni alzará la voz, ni la hará oír en las calles. El Mesías no era un revolucionario que iba a trastocar la ciudad, sino que dice que traería la verdad con justicia.
Dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas expandirán su ley, esperarán su ley. Así dice Jehová, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo y que mora sobre ellas, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y dice también en el libro de Isaías, capítulo 49, voy a leer solamente el verso 6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob. Y esta profecía está hablando del pueblo de Israel, y para que restaures el remanente de Israel. También le dice Dios a Jacob, a la nación hebrea, te di por luz de las naciones. Entonces Israel entendía, cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, entendía según las profecías que el Mesías sería luz para todas las naciones, y que Dios había llamado al pueblo de Israel para que a través de la nación hebrea todas las naciones recibieran la luz. Y eso fue lo que explicó Juan cuando inició su evangelio. Cuando Juan comienza a escribir el evangelio, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era ¿qué cosa? La luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Luego Juan sigue diciendo, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este Juan es Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era Juan el Bautista la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9. Aquella luz verdadera, la luz preexistente que existía antes de la creación del mundo, aquella luz que había acompañado al pueblo de Israel durante 40 años, aquella luz que había sido profetizada, Juan dice, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y Juan explica, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Jesús estaba allí en la fiesta de los tabernáculos. El Mesías, el enviado de Dios, el prometido a la nación hebrea, estuvo allí en aquel lugar en la fiesta de los tabernáculos, y no se dieron cuenta. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, Jesucristo es la luz del mundo. Aquella columna de fuego que representaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel, trataban de reconstruir artificialmente con toda la luz, aquella columna de iluminación que salía del patio de las mujeres, representaba la presencia de Dios. Jesús representa entre nosotros la presencia de Dios. Dice Mateo que él sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquella columna de nube y aquella columna de fuego, lo que decían era, Dios está con nosotros. Durante 40 años nunca nos dejó solos en el desierto. Dios estuvo con nosotros, y lo que estaba ocurriendo en la fiesta de los tabernáculos, en el patio de las mujeres, era recordar que nunca estarían solos, pero también anticipar que Dios enviaría a la luz verdadera, al Mesías. Jesucristo es la luz de la verdad que disipa la falsedad. Jesucristo es la luz de la sabiduría que disipa la oscuridad de la ignorancia. Jesucristo es la luz de la santidad que disipa la oscuridad de la impureza, del pecado y del mal. Jesucristo es la luz del gozo que disipa la oscuridad de la tristeza. Pero Jesucristo también es la luz de la vida que disipa la oscuridad de la muerte. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Jesús dijo, el que en mí anda, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces no solamente
Hemos visto el escenario de la declaración, en qué momento y en qué circunstancia Jesús dice, yo soy la luz de la vida, sino que también lo que significaba, yo soy la luz de la vida, pero finalmente la exhortación de la declaración. Jesús le dijo a sus discípulos en una oportunidad, capítulo 5 de Mateo, versículos 14 al 16. Jesús les dijo, ustedes son la luz del mundo. Ahí cambia la perspectiva. Juan y toda la Biblia nos ha explicado que Jesús es la luz del mundo. No solamente los eventos del pasado en la historia de Israel, que eran eventos proféticos y anunciaban y apuntaban al Mesías, la luz verdadera, o como Jesús dijo, la luz de la vida. Pero ahora Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros somos portadores de la luz de la vida, que Jesús mora y vive en nuestros corazones, y nosotros ahora somos responsables de compartir, de iluminar nuestro mundo donde quiera que nos encontremos, donde quiera que nosotros estemos, en el lugar donde trabajamos, en el vecindario donde vivimos, en la escuela donde estudiamos. Para nuestra familia, nosotros somos la presencia de Dios en el mundo. En nuestras vidas mora la presencia del Espíritu Santo, la presencia de la luz verdadera mora en nosotros. Jesús dijo, ¿le recuerdan el agua? Él dijo, ríos de agua viva. Jesús se refería, y las profecías se referían a todos aquellos que un día tendrían la presencia de Dios. Ahora no como una columna de fuego, no como una menorá o un candelabro encendido, sino la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando yo leía de niño las Escrituras, siempre me imaginé y me dije a mí mismo, ¿quién hubiese estado ahí para verlo? Yo hubiese querido ver la columna de fuego en el desierto. Yo hubiese querido estar allí cuando Moisés abrió las aguas del mar y pasaron al seco. Pero ahora nosotros tenemos un privilegio más grande, que Dios mora. Dios hizo su tabernáculo en nuestras vidas y la presencia de Dios habita en nuestros corazones. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, ahora ustedes son la luz del mundo. Y sigue diciendo el texto bíblico, una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Figurativamente Jesús está explicando, pero ahora de una forma muy clara, les exhorta y les dice, hagan brillar su luz delante de todos los hombres, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Hermanos, nosotros somos responsables el día de hoy de comunicar la luz de Jesús a la humanidad. Somos los mensajeros, somos los embajadores, hemos sido comisionados para compartir la luz del Evangelio. Ahora, así como comisionó a sus discípulos y les dijo, ustedes deben salir a sus comunidades a brillar. No con luz propia, no es la luz nuestra, no es la luz de nuestro conocimiento, es la luz de Cristo morando en nuestra vida. Somos portadores, embajadores del mensaje de la luz del Evangelio. Hagan brillar su luz. Es el mensaje de Jesús, es el mensaje para nosotros. ¿Cómo podemos hacer eso, hermanos? ¿Cómo podemos hacer brillar la luz del Evangelio en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en el lugar donde trabajamos, haciendo las cosas que Jesús hizo, permitiéndole al Espíritu Santo que more en nuestra vida y que a través de nuestra vida el fruto del Espíritu Santo pueda comunicarse a otras personas? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Es decir, siendo cristianos de verdad, no cristianos solo de título, porque sabemos que todos creemos que somos cristianos, ¿verdad? Y la iglesia
tradicional, la iglesia nos ha enseñado que todos somos cristianos. El emperador romano una vez dijo en el siglo III, pues ahora todos vamos a ser cristianos de aquí en adelante. Pero sabemos que no es cierto. Sabemos que a los que dice el versículo Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces debemos vivir en este mundo amando a nuestros semejantes, amando a nuestros prójimos, haciéndole bien a la gente. Incluso cuando nos paguen mal, haga bien. No devuelva mal por mal. Tenga misericordia de la gente. Sea bondadoso. Extienda su mano para bendecir a otro. Ayude a aquel que padece necesidad. Incluso, no solamente con dinero, con recursos, con tiempo, con amor, con un abrazo. Cuando la gente sufre y nosotros estamos allí, estamos mostrando el amor de Cristo. Estamos haciendo brillar la luz del Evangelio. Esa es la forma, esa es la manera. Nosotros tenemos que vivir en este mundo haciendo brillar la luz de Cristo, sabiendo que somos portadores, mensajeros de esperanza. Nuestras vidas pueden ser un testimonio para todos aquellos que necesitan conocer a Jesús. Y tenemos un gran desafío en esta ciudad para nuestra comunidad hispana. Nosotros aquí somos responsables de ellos allá. Nosotros aquí somos responsables, hermanos, y tenemos que asumir esa carga. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Tenemos que mirarnos al espejo todos los días antes de salir de casa y decirnos a nosotros mismos: tú eres la luz del mundo. Mírese al espejo todas las mañanas y dígase: haz brillar la luz de Cristo hoy. Cada vez que usted salga al trabajo, vaya con la idea de mostrar misericordia, vaya con la idea de amar a la gente, vaya con la idea de hacer el bien, porque es lo que dice el texto bíblico: para que todos vean sus buenas obras. Versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y no le alaben a ustedes, sino que le den gracias a Dios y alaben a Dios por lo bueno que ustedes pueden hacer. Yo sé que es un desafío, yo sé que es una gran responsabilidad, pero es nuestra labor, es nuestro trabajo. Hermanos, si asumir esa responsabilidad, asumir ese trabajo todos los días, nos hace mejores personas. Asumir esa responsabilidad. Y no tenemos que salir a la calle. Yo digo que cuando vaya a salir al trabajo, pero ahí en su casa, con las personas que usted vive, muéstrele amor y misericordia. No porque usted es una buena persona, no por mí, que soy bueno, es porque Cristo mora en mí. Tenemos que mostrarle amor a la gente, no como resultado de que yo soy bueno, sino porque la presencia de Dios mora en mi vida. Cuando yo comunico amor, cuando yo comunico misericordia, la gente lo ve extraño, porque las personas normalmente son egoístas. El ser humano naturalmente es un ser egoísta, egocéntrico, y es como dice un amigo mío, como el rastrillo. ¿Sabe qué es el rastrillo, verdad? ¿El rastrillo qué hace? Recoge, ¿cierto? Entonces no seamos rastrillos, seamos una pala, si eso lo puede ilustrar. ¿Qué hace la pala? Echa, ¿no? Para otro lado, pero el rastrillo lo que hace es recoger hacia uno. Entonces, hermano, de amor, de misericordia, de gracia, de tiempo, lo que usted tenga, para que otros conozcan al Mesías. Vamos a orar.